Un maestro de primaria en una escuela rural en Matamoros, México, quiso romper las normas e implementar una nueva forma de aprendizaje, inspirando a los alumnos a superar las dificultades y a creer en ellos mismos. Pero su método de enseñanza despertó muchas críticas. Elian Zidane habló con los protagonistas que lograron un cambio radical. Cuando Sergio Juárez llegó a trabajar a esta escuela en 2011, le pidieron seguir haciendo lo mismo que sus antecesores. ¿Qué más observaron? Lo primero que notó fue el desinterés tanto de los alumnos como de los maestros y el bajo rendimiento. Solo la mitad de sus estudiantes habían aprobado el examen de matemáticas y el 69% el de español. Fui perdiendo estudiantes que dejaban la escuela, entonces dije, algo está pasando, que no estoy haciendo las cosas bien. Por eso, decidió romper las reglas con sus estudiantes de sexto grado. Fue donde dije, bueno, en esta nueva generación de estudiantes tengo que cambiar algo. Tengo que motivarles de una manera distinta a lo que normalmente ya estoy haciendo. ¿Comentarios sobre lo que descubrieron? Gracias a un reportaje de televisión, la odisea del maestro Sergio llegó a los oídos de miles de personas, incluyendo los del actor y comediante mexicano Eugenio Derbez. Logra encontrar un método que le cambia la vida 100% a sus alumnos. El sistema ha sido el mismo desde hace 100 años, está documentado. Y no ha cambiado. Y él lo que quiere es no enseñarlos a memorizar, no enseñarlos a repetir como pericos. ¡Órale, apúrense! Yo no voy a decidir lo que van a aprender. Eso lo van a decidir ustedes. Derbez quedó tan impresionado que decidió hacer una película. Hay un momento donde creo que es crucial la trama de esta película y es cuando les das la moraleja con tu personaje Sergio a los niños del burro y el pozo. Un día, un burro se cayó en un pozo muy profundo. Queríamos que el público pasara por ese proceso de entender cómo es una clase y cómo a veces un cuento, una moraleja como esta te logra cambiar la vida. Y esta del burro, en donde utiliza toda esa tierra que le echan encima, en lugar de dejarse enterrar, se va subiendo hasta salir del pozo, se me hace maravillosa. Interpretar al profesor fue todo un reto para él. Es muy intimidante el tener que interpretar a alguien que está vivo. Y aparte saber que te va a ver y que va a ver cómo lo interpretas. Pero por otro lado, eso te da la ventaja de poder preguntarle cómo eres tú, cómo te relacionas con los niños. Entonces eso le da mucha veracidad a la película. Y realmente lo que ven en la película es exactamente como Sergio conectaba con los niños, con esa naturalidad, con esa improvisación, con imaginación, con humor. Y sin embargo es un hombre muy introvertido en la vida real. Y además muestra una realidad que enfrentan miles de niños. No es una película de cuento de hadas, te refleja la realidad tal como es. Y lo que nos platicaban los maestros, en especial Sergio, es la cantidad tan grande de niños que no terminan en la escuela, que se salen a la mitad del año porque tienen que cuidar al hermanito, a la abuelita, o al papá o a la mamá, y tienen que dejar la escuela. Entonces sí, realmente la película trata de temas muy, muy fuertes y muy actuales. Las actividades dentro y fuera del salón de clase comenzaron a despertar el interés de los estudiantes. Generar en ellos la curiosidad. Creo que cada uno de los niños tiene esa potencia, esa fuerza de imaginar algo. ¿Cómo le cambió la vida el convivir con este grupo de estudiantes de sexto grado? Los veía con ganas de aprender algo nuevo. ¿Pero qué les pasó a las bancas? No son bancas, son botes salvavidas y no están en el piso. Es el océano. Es donde entra la chispa y dice, bueno, ¿qué pasa si ahora sacamos el escritorio, quitamos los bancos y les permitimos que ellos disfruten en el salón de clases, que jueguen, que corran, que pregunten? Y pronto, los muchachos quisieron saberlo todo. Hablaron de aborto, hablaron de educación sexual, hablaron de lógica, hablaron, por supuesto, de matemáticas, de historia. Y cuando pensábamos que no sabían, hubo una escena donde literalmente cada uno se para y saca la casta por el profesor. Exactamente. Mira, se me puso la piel chinita porque todo eso sucedió y es real. Se le iban a defender a Sergio porque obviamente lo atacaban, no querían que hablara de esas cosas. Él hablaba con los niños y decía, ¿de qué quieres saber? ¿De qué quieres
enterarte, ¿no? Pregúntenme cosas. Entonces de repente un niño preguntaba cosas que le sucedían en su vida diaria y entonces hablaban abiertamente del tema. ¿Tú crees que yo podría ser ingeniero aeroespacial? Entre los estudiantes estaba Paloma Noyola. ¿Cómo fue esa primera vez que conoces al maestro Sergio y te das cuenta que era un profesor distinto al resto del plantel escolar? Cuando me empezó a dar clases y hacía muchas dinámicas, hacía las clases muy diferentes y divertidas además. Paloma rápidamente demostró tener un coeficiente intelectual por encima del promedio, aunque el miedo al rechazo la hacía permanecer en silencio. No me daba cuenta y tampoco lo dimensionaba porque pues era más que nada el sentirme igual que los demás. Como era muy introvertida me evitaba el poder hacer algún comentario que no fuera necesario. Nunca quise hacer algo más allá, ¿no? de hablar o de decir o de participar. Señor Noyola. Paloma ya no necesita esto. ¿Cómo fue que te nace la idea de crear tu propio telescopio con los propios recursos o nulos que tenías en ese lugar donde creciste? Como no teníamos o no tenía ahí tantas, bueno, casi ninguna posibilidad de tener herramientas o poder acceder a comprarlas, pues era hacer lo que quisiéramos o lo que pudiéramos con lo que estaba ahí, ¿no? Con lo que fuera que nos encontráramos. Tras varios meses de experimentación, llegó el momento de evaluar a los estudiantes y el maestro Sergio les dio un consejo. Quizá este año no les enseñé todo lo que necesitaban saber, pero aprendieron a pensar. Porque en las escuelas te enseñan a memorizar, no te enseñan a pensar. Les genera curiosidad y esa curiosidad es la que hace que busquen las respuestas. De ahí en adelante los está enseñando a enfrentarse a la vida, en donde vas a llegar a decir, híjole, ¿cómo resuelvo este problema? Pues a pensar. ¿Y cómo le hago para encontrar la solución? No viene en un libro, la tengo que idear yo. ¿Cómo vamos a sacar buenas calificaciones? ¿Qué importan las calificaciones? Un poderoso mensaje que se vio reflejado en los resultados de sus exámenes nacionales. Sergio logró que el 93% de los estudiantes pasaran matemáticas y el 97.5% español. Mira nada más, esos números son irreales. Nada más por enseñarlos a pensar y por generarles curiosidad por aprender. Paloma Noyola obtuvo la mejor calificación de todo México. Me puse feliz, me puse contenta. Fue algo lindo porque en ese momento obviamente nadie se esperaba que iba a trascender tanto. Ese momento fue en sí de felicidad y de orgullo. ¿Cómo llega la historia de Sergio a tu vida y cómo decides personificar a este maestro? Se nos acerca Joshua Davis, el reportero que hizo el reportaje y la portada de esta revista, y dice, tengo esta historia, les interesa hacer la película, e inmediatamente me acordé, y le dije a mi socio, le dije, yo me acuerdo haber estado sentado, cenando en mi casa, viendo el noticiero. Así la clase transcurre entre risas y diversión para los niños, que ni cuenta se dan de que están aprendiendo. Vimos la historia y le dije, esta puede ser una maravillosa película, y de ahí decidimos comprar los derechos y hacer la película. El maestro Sergio trabaja hoy en otra escuela de Matamoros y sigue inspirando a sus estudiantes. Paloma superó su interés por la astronomía y ahora estudia leyes. No, te lo suplico, no la abras. Tienes que decidir qué dirección quieres que siga tu vida. Radical cuenta cómo es posible alterar las circunstancias y promover el cambio. Cuando quieres tu profesión y la haces con la mayor fuerza que tú puedes y luego crees en tus estudiantes, es donde se hace esa fórmula de querer lograr cosas diferentes. El maestro Sergio resume la lección que le dejó a sus estudiantes. La vida es un proceso en el cual a veces va a haber tropiezos y eso te ayuda a ser más fuerte. Lo que ustedes necesitan, lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potencial. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos cambiar la mentalidad, queremos que se despierte, que haya algún cambio, porque hay tantos niños que están ahí esperando que se les dé la oportunidad, tanto niño genio que no sabemos que existen y que quizá se van a perder la oportunidad de brillar porque no tienen acceso a la educación. Esta es la luz desenfocada, pero ¿qué pasaría si la enfocamos?
La película Radical se estrenará en cines en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Eugenio Derbez dice que busca enviar un mensaje de que es necesario cambiar mentalidades para generar una discusión sobre la educación pública.